Todos han sido parte de conversaciones como esta, donde alguien está muy emocionado por lo que está hablando y tú tienes poco o ningún interés en lo que están hablando. Y así escuchas educadamente, pero buscas una forma de salir de la conversación en esencia. Esto me pasa a mí con un tal John. En esta época, él comienza a hablar sobre este tipo de deporte arcaico que solía ser popular hace mucho tiempo en los días de las carreras de caballos, y boxeo, y también béisbol. Esos eran los 3 deportes más destacados. Y él comienza a hablar de béisbol, y yo solo pienso, sí, estoy. No me opongo al béisbol. Hay muchos partidos y ninguno importa. Cuando empiezan a importar, cuando realmente importan en octubre, si los Diamondbacks están en la contienda, me interesa. Sigo el juego de la carrera por el banderín, entendiendo algunos términos. ¿Tú, Greg? Sí, un poco. Estoy pensando más en que, hey, el draft está aquí. La universidad, amigo, hay muchas cosas emocionantes. Así es como a veces las personas en el mundo pueden ver a los cristianos. Así que los cristianos pueden salir y compartir a Jesús con sus amigos. Es muy probable que te sientes y observes cómo los cristianos comparten, especialmente sobre sus formas de compartir. Bueno, ¿qué relevancia tiene un hombre que vivió hace 2000 años? ¿Qué relevancia tiene eso para mí mientras los cristianos siguen hablando sin parar? Estamos en una serie mirando hacia la Pascua en 2 semanas. Considera, ¿qué tiene la vida de Jesús para nosotros? ¿Qué tiene la muerte de Jesús para nosotros? ¿Y qué tiene la resurrección de Jesús para nosotros? ¿Por qué importan esas cosas? Y te sugeriría que la vida de Jesús nos ofrece invitaciones poderosas y bellas. Esto es cierto si somos cristianos. Eso es cierto si no somos cristianos. Si no somos cristianos y escuchamos eso, escucha, Jesús no es solo una idea, no es solo una fábula. Es un ser humano que vivió hace 2000 años. Y considera esto. Según las Escrituras, Jesús es 100% hombre, un ser humano, y 100% Dios. Así que cuando decimos que la vida de Jesús lo es todo, como Jesús es la base de todo lo que hacemos. Si estamos en una iglesia y Jesús no es el centro, no es cristianismo. El cristianismo tiene su nombre por una razón. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Jesús, nuestro Maestro. Buscamos glorificar a Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Él es a quien queremos exaltar. Él es el centro de absolutamente todo. Él es Dios y es hombre. Considera estas palabras del Evangelio de Juan, 1 capítulo. Él dice, esta es la luz verdadera que alumbra a todos los que entran al mundo. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y su propia gente no lo aceptó. Pero a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, no nacidos de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de un hombre, sino de Dios mismo. Y la palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria como la del único Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Desde la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tenían perfecta armonía, unidad perfecta, amor perfecto. El Padre y el Hijo se exaltaron mutuamente y el Espíritu Santo los elevó a ambos. Existe una afirmación, aprobación y aliento que se derrama de uno a otro en perfecta armonía. Y luego el Padre envió a su Hijo a este mundo. En ese instante, Dios no se transformó, sino que incorporó la humanidad a su ser. Dios nunca había sido un ser humano. Dios en Jesucristo se convirtió en un ser humano.
Se despojó de atributos de su deidad para convertirse en un ser humano y vivir entre nosotros. Y yo sugeriría que reflexionemos sobre la vida de Jesús. Como Dios y como hombre, hay invitaciones en Él para todos nosotros. Y al mirar hacia la Pascua, que caminemos en estas invitaciones. Nos quedan 2 semanas para la Pascua. Queremos usar estos 3 domingos para responder a estas preguntas mientras nos acercamos a la Pascua. ¿Por qué importa la vida de Jesús para mí, para ti? ¿Por qué su muerte importa? Eso es la próxima semana. Y en el domingo de Pascua, ¿por qué importa que resucitó? Y ya escuchaste a Greg iniciando esta discusión que los porqués de por qué Jesús vivió para nosotros vienen del corazón de Dios que anhela conectarse con nosotros. La primera de las 4 invitaciones que recibiremos es esta. La primera invitación es esta. Jesús nos invita a vivir nuestra humanidad. La vida de Jesús nos llama a vivir nuestra humanidad. Greg lo compartió. Jesús retuvo su divinidad total. Es Dios en su totalidad, pero también es un hombre completo. A veces creo que tendemos a restarle importancia a eso, minimizar la plenitud de su humanidad. No, Jesús era totalmente humano. Él tenía hambre. Él se cansaba. Él navegó relaciones difíciles. Él tuvo que perdonar. Jesús era totalmente humano. Quiero que vayamos a Filipenses 2, donde se muestra la plenitud de su humanidad en su humildad y obediencia. Presta atención a lo que Pablo dice en Filipenses 2. Tengan este pensamiento entre ustedes, que es el que tienen en Cristo Jesús, quien aunque estaba en la forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo de la carne. No lo consideró un premio, sino que se vació a sí mismo, tomando la forma de un siervo, naciendo en la semejanza de los hombres y hallándose en forma humana, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz. La vida de Jesús es una vida de lidiar con la humanidad, la plenitud de lo que es ser un ser humano. Jesús perdió amigos, sintió profundamente esa pérdida. Jesús buscó la voluntad de Dios Padre en oración. Él extendió la mano, le preguntó a Dios qué debía hacer. Esto lo vemos cuando se prepara para elegir a los discípulos en Lucas 6. Lo vemos orando a Dios Padre. En esos días subió a la montaña a orar y pasó la noche en oración. Y al amanecer llamó a sus discípulos y eligió a 12, a quienes llamó apóstoles. Jesús enfrenta desafíos. ¿Alguna vez has buscado la voluntad de Dios? ¿Qué deseas de mí? Jesús buscó la voluntad de Dios. Para muchos de nosotros, la vida de Jesús parece que tuviera algún tipo de superpoder extra que no está bloqueado, que está desbloqueado o bloqueado para nosotros. Él lo tenía desbloqueado. Pienso que cuando nací fue 2 años después del estreno de la primera Star Wars. Así que Star Wars fue una gran parte de mi infancia. Recuerdo que teníamos un vecino. Él era el que tenía todos los juguetes. Tenía todos los juguetes geniales, ¿verdad? Una mañana él me dijo: John, tengo sables de luz auténticos. Y dije, ¿de verdad? Muéstranos. ¿Sables de luz reales? Ven después de la escuela, jugaremos con mis sables de luz. Yo estaba como, hoy solo pienso en los sables de luz reales que usaré después de la escuela. ¿Sabes? Estoy muy emocionado por eso. Me imagino los duelos que vamos a tener, ¿sabes? El riesgo que correremos al usar estos instrumentos. Ya sabes, los árboles de esquí serán talados, ¿verdad? Y luego voy y veo los sables de luz reales. Y bueno, simplemente no son reales, desafortunadamente. Son de plástico, hacen ese ruido de zumbido y se iluminan. Digo, sí.
Creo que para muchos de nosotros pensamos que Dios nos da el sable de luz de plástico y Jesús tiene el sable de luz real. Él, quiero decir, sí, como Jesús, ¿entiendes? Claro que perdona a la gente, es Jesús. Claro que tiene compasión por los difíciles, es Jesús. No, Jesús era totalmente humano. Fue tentado como nosotros. Como nosotros. Leeremos un pasaje. Vamos a volver a él, de hecho, 2 veces diferentes durante el sermón. Quiero leer el principio. Esto se encuentra en Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todas las cosas como nosotros. ¿Te diste cuenta de lo increíble que es eso? No sé. ¿Qué batalla tiene tu corazón respecto al pecado? Pasión, codicia, enojo. No sé cuál es esa dificultad, pero el escritor de Hebreos menciona que fue tentado en todos los aspectos. Él ha experimentado esas tentaciones. Él ha pasado por esa experiencia. Y Jesús nos revela lo que implica ser humano. La imagen que yo es que Jesús es de un infante en el vientre de su madre, conectado a mamá con el cordón umbilical. El Jesús en la vida estaba conectado al Padre, de modo que pudiera oír al Padre antes de hablar, para que escuchara al Padre guiarlo antes de moverse. Por eso se retiraba a orar con frecuencia, para estar unido al Padre en todo. Y esa dependencia se nos otorga a nosotros. Jesús fue un ser humano en la primera invitación. Nos invita a ser humanos. La segunda invitación, por otro lado, es lo contrario. Nos invita a la santidad. Reflexiona sobre el versículo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 4. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Es decir, Jesús fue tentado de todas las maneras, como nosotros, pero nunca pecó. Su enojo nunca se convirtió en pecado. Nunca cedió a sus deseos o pasiones que lo llevaran al pecado. Deseaba cosas que eran contrarias a Dios. A veces mira su oración en el jardín. Padre, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. No quiero morir en la cruz. No deseo morir en la cruz. No mi voluntad, sino la tuya. Hecho. Llevó una vida sin pecado, sin cruzar la línea ni una vez en pura inocencia, y nos invita a vivir lo mismo. Hay 3 cosas que suceden en la vida de Cristo y en nuestra vida. Una es que nuestros pecados pueden ser perdonados. La otra es que nos da su justicia, toma su justicia y la pone dentro de nosotros. Así limpia nuestros pecados. Después nos otorga su justicia. Pero la tercera es, nos da poder sobrenatural para llevar vidas victoriosas y llenas de fe. Escucha unos versículos. Esto se muestra en Mateo 5. Jesús enseña. Él dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. En otras palabras, Él obedeció la ley porque nosotros no pudimos. Él obedeció la ley en perfecta perfección que nosotros nunca pudimos. Obedeció en nuestro lugar. Él cumple la ley por nosotros, perdona nuestro pecado y nos da su justicia. Considera estas palabras del capítulo 5 de Romanos. Comienzo en el versículo
versículo. Por eso, como una falta condujo a la condenación de todos. Ese es el pecado de Adán. Como una falta llevó a la condenación de todos. Por lo tanto, un acto de justicia resulta en la justificación de todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Así que por la obediencia de un hombre, muchos serán hechos justos. Él quita nuestro pecado y nos da su justicia, nos lo acredita. Me encanta la antigua versión King James. Él lo imputó, Él imputó su justicia dentro de nosotros. Pero eso no es todo. No es solo que Él quite nuestro pecado, no es solo que nos dé su justicia. Así que nos otorga poder sobrenatural para realmente ser justos, para vivir vidas victoriosas, piadosas y justas. En 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 21 se encuentran estas palabras: para nosotros lo convirtió en pecado, que no tenía pecado, para que en él seamos la justicia de Dios. Por nuestro bien, el Padre lo hizo ser pecado, a Jesús, quien no conoció pecado. Jesús era sin pecado. Sin embargo, el Padre hizo que Jesús fuera pecado para que en Él seamos justos ante Dios. Nuestros pecados son limpiados. Su justicia se nos imputa, está dentro de nosotros. Y luego se nos da poder sobrenatural para vivir vidas piadosas y victoriosas. He estado un poco atormentado recientemente por un mandato en la Escritura: esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Observo la hermosura de ese mandamiento y me pregunto, ¿qué oportunidad tengo como Cristo amó a la iglesia? En su peor día, en el peor día de la iglesia, Jesús la amó de la manera más profunda posible. Ella le escupe, lo rechaza, lo corrige, mirando hacia arriba. Oh Jesús, si eres tan especial, ¿por qué no bajas de allí? A veces he pensado, sé que no soy Jesús. Si de alguna manera fuera Jesús en la cruz y tuviera a los ejércitos del cielo respaldándome y unos pequeños terrícolas con moqueo me miraban y decían: vaya, si eres tan especial, ¿por qué no te bajas de ahí? Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que pienso, ¿qué oportunidad tengo de amar a mi esposa como Él amó? Es tan puro, es tan hermoso, es tan increíble. Me siento muy lejos de eso, pero aquí hay un pensamiento. No voy a levantar la mano y decir: hey, esto lo tengo claro. Débora está justo aquí, puedes comprobarlo. No lo tengo. Pero gracias a Dios, hoy lo hago mejor que hace 10 años. Dios nos brinda poder sobrenatural. No solo para que sea algo externo donde nuestro pecado es lavado y nos da su justicia, sino que realmente nos cambia, nos moldea. Ahora cierro la tapa del inodoro yo solo. Bueno, no en todo, pero eso lo tengo bajo control. Casi siempre. Si alguna vez has pensado que no soy digno o que no puedo cumplir, recuerda que en la vida de Jesús no solo borra nuestro pecado y nos brinda su justicia, tiene poder sobrenatural para ti en este día que puede ayudarte a vivir en victoria hoy más que lo hiciste ayer. Jesús nos invita a ser humanos. Jesús nos invita a ser piadosos. Jesús es nuestra invitación al reino de Dios. No lo sé, realmente no importa tu afiliación política o inclinaciones. Cada uno de nosotros ha sido decepcionado en nuestra vida por los reinos humanos, por partidos y líderes humanos.
Pero el reino de Dios jamás, nunca decepciona. Jesucristo viene como el rey de ese reino y nos invita, no solo viene a mostrarnos individualmente cómo ser seres humanos, no solo viene a darnos un ejemplo individualmente y el poder de caminar hacia la piedad, nos llama colectivamente de cada tribu, lengua y nación a un nuevo reino donde Él reina. Y Él dice que ustedes colectivamente pueden demostrar una nueva forma de vivir. Ustedes son la luz para el mundo. Entren en un nuevo camino de sanación. Jesús llega con el poder del rey de ese reino, mostrando el poder del reino a través de milagros, reparando lo roto en este mundo, entrando en ese mundo con sus enseñanzas. Jesús no solo baja a la tierra y va directo a la cruz. Nos da una vida de demostración de cómo es este reino. Y luego nos lo explica. Él nos instruye. Su palabra nos lo explica. Cómo vivir, cómo amar, cómo caminar en su camino. Quiero llevarnos a un pasaje en Lucas 4. Es su primer sermón en su ciudad, en una sinagoga. Va a desenrollar el rollo de Isaías y va a leer de ese rollo. Luego se sentará y predicará el sermón más corto, el sermón más atrevido que jamás hayas oído. Aquí está en Lucas 4. El Espíritu del Señor está en mí. Lee de Isaías. Porque me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Esa pequeña palabra, buenas nuevas, por cierto, si alguna vez has oído la palabra evangelio, de eso estamos hablando, las buenas nuevas. Las buenas nuevas, ahora la vida de Jesucristo y su reino. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año de la gracia del Señor. He venido a corregir todo lo que estaba mal. Y enrolló el rollo. Y se lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha realizado esta escritura en su oído. Bien. Has estado esperando generación tras generación la llegada del Rey verdadero. Soy Jesús y el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo soy la buena noticia, soy la irrupción del reino. Eso liberará cautivos. Eso deshará la quebrantación de este mundo. Ven y sígueme. Jesús es la invitación a ese reino. Nos llama colectivamente a su misión para arreglar lo malo en el mundo. Soy lo suficientemente viejo para conocer la versión antigua y la versión más antigua de Parent Trap. Así que aquí está Parent Trap, en pocas palabras, si no conoces la película. Parent Trap, dos gemelos separados al nacer. Uno vive con su madre y el otro con su padre. Se encuentran en un campamento de verano y ocurren dos cosas interesantes. Ambas reflejan el Evangelio. Una es que al conocerse, ambas comienzan a entender más profundamente quiénes son. Así sucede con Jesús. Al conocer a nuestro hermano Jesucristo, entendemos mejor quiénes somos. Cuando los que estamos separados de Él nos reconectamos, entendemos quiénes somos. Pero no es solo eso. Luego se les asigna una misión, la misión de reunir a mamá y papá para reconciliar lo que estaba mal. Así también nosotros estamos en una misión para reconciliar, para corregir lo que está mal en este mundo. Eres la sal de la tierra, dijo Jesús. Eres la luz del mundo. La ciudad en una colina no puede ser escondida. Como pueblo de Dios, ustedes son un reflejo colectivo que muestra mi corazón en este mundo.
¿Has visto el reino de Jesús en acción en este mundo? ¿Has visto a dos personas que no tenían por qué reconciliarse, que sabían de Jesús, reconciliarse? ¿Has visto a alguien, gracias al poder de Jesús en su vida, superar una adicción que los llevaba a la ruina? ¿Has visto el reino trabajando, la sanación en proceso, el poder de Jesús vivo, porque Jesús es nuestra invitación al reino de Dios? Jesús nos invita a ser humanos. Jesús nos invita a vivir en santidad. Jesús nos invita a reino. Si olvidas todo lo demás esta mañana, espero que escuches esta última invitación. Jesús nos invita a establecer una relación con Dios. La invitación más esencial que nos brinda. Jesús enseñaba a sus discípulos. En esta enseñanza, Él revela que es la verdad, la vida y el camino hacia Dios. Como Él afirma ser el camino, los discípulos le hacen preguntas. Felipe lo lleva a un lado y le dice, muéstranos al Padre. ¿Podrías mostrarnos al Padre? Felipe pregunta y Jesús responde. ¿No entiendes? ¿Tú? ¿No entiendes? Esta es la respuesta de Jesús. Juan 14:9. Jesús dijo, ¿tanto tiempo contigo y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstrame al Padre? Es una verdad que vemos en el Evangelio de Juan especialmente. Si ves a Jesús, ves al Padre. Si oyes a Jesús, oyes al Padre. Si rechazas a Jesús, rechazas al Padre. Si crees en Jesús, crees en el Padre. Si aceptas a Jesús, aceptas al Padre. Esta invitación que Jesús nos da, recuerda la imagen que intenté pintar antes de esta perfecta, hermosa unidad que existe desde la eternidad pasada, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, con un amor y afirmación que fluye entre ellos de uno a otro. Jesús nos invita a experimentar el amor del Padre hacia el Hijo, que a través del Espíritu regresa a nosotros y se dirige de nuevo al Padre, que podamos estar en ese lugar siendo invitados a una relación profunda con Dios. No se nos invita a seguir un conjunto de doctrinas, no se nos llama a una religión, se nos invita a tener una relación con Dios, a ser parte de su familia divina. Un momento clave en mi vida fue en la universidad. Así que el pastor de la iglesia a la que iba en la universidad llevaba allí unos 30 años. Tenía un hijo 10 años mayor que yo, que me enseñó durante un par de años en la universidad. Estaba en su casa a menudo. Y una vez que estuve en su casa, no sé qué sucedió. El pastor principal, ambos se llamaban Charles. Uno era Charlie y el otro, su hijo, Chuck. Pero el senior Charlie estaba en la habitación y estábamos visitando juntos, y Chuck, Charlie Jr., debió haber comido algo picante. No sé qué pasó, simplemente estaba muy orgulloso y despectivo hacia su padre. Y no solo era despectivo con su padre, sino que comenzó a mostrar su conocimiento de la Biblia. ¿Sabes? Intentando, sé lo que dice este verso, tú no lo sabes, papá. Y yo simplemente lo estoy mirando. Y en un instante, papá tomó la Biblia de su hijo y la arrojó al suelo. Maldita sea, Chuck. No necesitas más sabiduría bíblica en tu vida. Necesitas una relación con Jesús. Ahora, amaba la Biblia tanto como cualquier persona que haya conocido. Así que no quiso faltar al respeto a la Biblia. La Biblia, sin embargo, no fue escrita para que adquiramos conocimiento. Si eso fuera su propósito, podría ser profesor de historia y enseñar la Biblia sin conocer a Jesús.
Esto no se nos dio por el bien de la doctrina, no se nos dio por el bien de la religión. Esto se nos dio para que pudiéramos encontrarnos y conocer a Dios en ella, para que pudiéramos probar y ver al Señor en sus páginas. Solo quería decir que debes soltar tu búsqueda de conocimiento. Te está inflando claramente. Descansa con Dios en relación con Él. Estaba asombrado y lo absorbía, pero es una verdad que aún recuerdo. La invitación principal de la vida de Jesús, la relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él nos invita a entrar. Religión del pasado, conocimiento del pasado, doctrina del pasado y todo lo que eso implica. Él nos invita a entrar a la relación con Él. Espero que hayas escuchado eso durante este sermón. Jesús no es una fuerza ni una idea, es una persona que nos invita para todos nosotros. Y sí, no sabes cuál es tu relación con Jesús hoy. Al escuchar esto piensas, sí, he tenido respeto por Jesús y ha sido una buena persona de la que aprender. Quiero que escuches una invitación para que pongas tu confianza en Él hoy. Arrepiéntete de tus propios caminos espirituales que intentaron crear tu propio camino hacia Dios, de arrepentirte de tu propio reino, de arrepentirte de intentar crear piedad y buenas acciones por tu cuenta y acepta el regalo que Jesús tiene para ti hoy. Nos gustaría hablar contigo aquí después del servicio. Nuestro equipo de oración estará aquí y nos encantaría hablar contigo. Si estás en línea, nuestro equipo en línea también querría hablar contigo. Quiero volver a ese pasaje en Hebreos. Terminar allí con un llamado a todos. Aquí está el pasaje. Voy a leer un último versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pero uno que ha sido tentado en todos los aspectos como nosotros, pero sin pecado. Break time 0.1. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Break time 0.5. Acérquense con fe al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude en tiempos de necesidad. Quiero que cada uno de nosotros escuche esta invitación, estas 2 semanas previas a la Pascua. Serán estas semanas en las que escuchas el llamado de Jesús diciendo, ven, pasa tiempo conmigo, pasa tiempo conmigo. No soy una figura histórica polvorienta. Soy el Hijo de Dios que desea una relación contigo. Pasa tiempo conmigo. De acuerdo. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica pasar tiempo con Jesús? Te daré 2 ideas para eso. Primero, leer su palabra. Dios nos ha dado su palabra como Greg compartió para compartir su corazón con nosotros y así conocerlo mejor. Durante estas 2 semanas te invito a que tomes un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y a dedicar tiempo a conocer el corazón de Jesús. Leer, no solo para intentar leer rápido, sino para leer, reflexionar, reaccionar y escuchar. Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué me estás mostrando sobre tu corazón mientras leo? Segundo, dedica tiempo a orar con Dios. La oración es una charla que Dios nos ofrece para verlo, para compartir con Él, para unirnos a Él. Él dice, ven. Quiero saber lo que piensas. Compárteme con qué estás luchando, con qué te sientes mal. Y luego quiero decirte. Así que escucha y acepta. Escucha otra vez. Acerquémonos con confianza, acercándonos al trono de gracia, para que podamos recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en momentos difíciles. La vida de Jesús es importante para cada uno de nosotros y nos llama a acercarnos y estar con Él.
voy a orar. Señor, gracias por tu reino. Estamos tan agradecidos, Señor, por el ministerio de tu vida. Señor, que en tu vida podemos ver lo que es ser verdaderamente humano. Podemos ser llamados a la santidad y seguir tu camino. Juntos, como comunidad, podemos entrar en tu reino. Y Dios, que podemos contemplar el rostro de Dios. Gracias, Jesús, por tu vida. Queremos vivir más como tú y queremos parecernos a ti. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.